Muy pocas personas saben esto, pero Todd, el guardián del verbo, de la mente y de la creación, dejó registrado un código vibracional tan poderoso que puede alterar la frecuencia de tu campo y reposicionar tu realidad por completo. Ese código no es una metáfora, es una fórmula vibracional viva, escondida en las capas ocultas de la ley de la vibración, y sostenida por tres fuerzas olvidadas: la fuerza de la intención ardiente, la frecuencia del amor expandido y el poder invisible del verbo consciente. Todo lo que piensas, sientes y expresas vibra. Y esa vibración no desaparece. Ella organiza circunstancias, modela caminos, abre o cierra puertas a tu alrededor, sin ruido, sin esfuerzo, solamente a través de la frecuencia que tú sostienes. Esto es lo que Todd revelaba a los iniciados. La realidad es moldeada por quien sabe vibrar con conciencia. En este video vas a entender cómo activar esas tres fuerzas ocultas y usarlas para acceder al código vibracional dejado por Todd. No de forma teórica, sino de adentro hacia afuera. Con claridad, con presencia y con el tipo de poder silencioso que lo cambia todo, sin que parezca que estás forzando nada. Si tú sientes lo que está por venir, no será solo otro video, será un portal. Imagina por un instante un vasto océano silencioso, un mar sin olas, sin viento, sin movimiento, solamente existencia. Ese océano es la energía. Está presente en todo, atraviesa todo, sostiene todo. La energía es el tejido invisible de la realidad, el telón de fondo donde toda la creación sucede, pero por sí sola no se mueve. Es pura potencia, es como la tinta que aún no ha tocado el lienzo, como el sonido que todavía no ha sido emitido, como el fuego que aún no ha sido encendido. Existe, pero no crea. Ahora, imagina que en ese mismo océano, una brisa empieza a soplar, pequeña, casi imperceptible, y de repente, el mar silencioso empieza a formar olas, olas con ritmo, con patrón, con dirección. Esas olas son la vibración. Es ella la que hace que la energía se mueva. Es ella la que despierta el potencial dormido y lo transforma en expresión, en forma, en manifestación. Energía y vibración no son la misma cosa. Esta es una de las llaves más olvidadas de la espiritualidad práctica. Mucha gente siente la energía, pero pocos comprenden cómo actúa la vibración. Energía es el poder bruto, vibración es el molde, energía es la arcilla, vibración es la mano del escultor. Y aquí empieza una de las mayores diferencias entre aquellos que viven como reactores de la realidad y aquellos que empiezan a crear conscientemente su propia experiencia. Porque todos tienen energía, pero no todos saben cómo está vibrando. No todos perciben que la vibración es lo que da forma a la realidad visible. La energía que tú cargas puede ser inmensa, pero si tu vibración es confusa, caótica o influenciada por patrones inconscientes, esa energía se dispersa. Se mueve sin dirección, sin propósito, sin coherencia. Es como un instrumento musical desafinado. Puede ser potente, puede tener cuerdas fuertes, estructura impecable, pero si está fuera de tono, la música que sale de él será disonante. Así también es el ser humano. El cuerpo carga energía vital desde el nacimiento, pero lo que vibra depende de la conciencia que lo habita. La vibración es la frecuencia que tú sostienes a través de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que crees, y esa frecuencia puede afinar o distorsionar la energía que ya cargas. La vibración tiene forma, tiene textura, tiene impacto.
Es invisible, pero sensible. Y lo más importante, es moldeable. No puedes controlar toda la energía del mundo, pero puedes elegir, con atención y práctica, cuál será el patrón vibracional que tú emites al universo. Y eso lo cambia todo. Es aquí donde la realidad empieza a doblarse, porque el universo no responde a cuánta energía posees, responde a lo que esa energía está vibrando ahora. Y esa vibración no depende solamente de las palabras que tú dices o de las intenciones que declaras. Depende de la armonía entre lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú crees en silencio. Muchas personas viven en un estado de contradicción vibracional. Quieren paz, pero vibran ansiedad. Desean prosperidad, pero vibran miedo a la escasez. Buscan amor, pero vibran carencia. La energía está presente, pero la vibración está desalineada. Y como consecuencia, la realidad externa refleja ese desajuste con situaciones confusas, bloqueos recurrentes, ciclos repetitivos. Percibir esto es como encontrar la contraseña olvidada de tu campo vibracional. Es entender que la verdadera alquimia empieza cuando tú comienzas a dirigir tu vibración, en lugar de solamente reaccionar a las vibraciones externas. Y esto es más simple de lo que parece, porque no se trata de controlar todo, sino de observar, con honestidad, lo que tú estás sintiendo ahora, porque el sentimiento es el punto de acceso directo a la vibración. Lo que tú sientes con verdad, tú lo vibras con fuerza. Lo que tú solamente piensas sin sentir, vibra de forma débil e irregular. La vibración es un pulso, una emisión viva que parte de tu centro y se expande por el campo a tu alrededor. Puede atraer, puede repeler, puede transformar o cristalizar realidades. Está todo el tiempo moldeando lo que tú ves, pero también lo que no ves. Cuando tú entras a un ambiente y sientes que algo está pesado, antes incluso de que se diga una palabra, lo que tú estás captando es el patrón vibracional de ese espacio. Cuando sientes afinidad inmediata por alguien o rechazo súbito, estás leyendo, inconscientemente, la vibración de la otra persona. Ese es nuestro radar natural. Un radar que siempre ha estado activo, pero que muchas veces es ignorado en nombre de la lógica. Pero la vibración no miente. Es el lenguaje más auténtico que existe. No pasa por el filtro de la apariencia. No está domesticada por el ego. Es el reflejo directo de tu estado interior. Por eso, cuando comienzas a cuidar tu vibración, el mundo responde. Y no porque hayas cambiado el mundo, sino porque cambiaste el lente vibracional con el que lo percibes y lo moldeas. La energía es como el combustible, pero la vibración es el volante. Un carro puede estar lleno de energía, pero si el volante está girando sin dirección, da vueltas en círculos. O peor, choca. La vibración es lo que conduce esa fuerza. Y es sensible a las decisiones que tomas en cada instante. Decisiones simples. Lo que decides alimentar con tus pensamientos. Lo que consientes sentir por mucho tiempo. Lo que repites, lo que resistes, lo que sueltas. Todo eso, aunque sea invisible, está moldeando el patrón vibracional que tú sostienes. Y ese patrón se está entrelazando con los campos a tu alrededor, como hilos invisibles que van cosiendo los acontecimientos de tu vida. Y es exactamente en este punto donde comenzamos a entender la vibración como un patrón consciente que moldea la energía, que la ciencia moderna se acerca a lo que los antiguos ya sabían. Nada en el universo está realmente quieto. Ni la materia más sólida, ni el cuerpo más inerte, ni el instante más silencioso. Todo, absolutamente todo, está en movimiento constante, incluso aquello que los ojos no captan y los sentidos no alcanzan.
En una escala subatómica, lo que parece estático se revela como un remolino de posibilidades vibrando a velocidades incomprensibles. Y fue al mirar ese mundo invisible que la física cuántica comenzó a descifrar el misterio que los iniciados ya murmuraban desde hace milenios. La realidad responde a la conciencia. No es fija, es moldeable. Vibra junto con quien la observa. El experimento de la doble rendija, uno de los más enigmáticos y revolucionarios en la historia de la ciencia, mostró esto con una claridad desconcertante. Al lanzar partículas de luz, los fotones, contra una barrera con dos pequeñas aberturas, los científicos esperaban un patrón predecible. Pero algo sorprendente ocurrió. Cuando no había ningún observador, los fotones se comportaban como ondas. Pasaban por las dos rendijas al mismo tiempo, creando un patrón de interferencia, como si fueran una frecuencia vibracional danzando sobre el campo. Sin embargo, al colocar un aparato para observar el camino de las partículas, todo cambiaba. Los fotones dejaban de comportarse como ondas y pasaban a actuar como partículas. Elegían una rendija, seguían una línea. La simple presencia de una mirada consciente alteraba el resultado del experimento. Era como si la materia esperara ser percibida para decidir cómo manifestarse. Esto no es una teoría esotérica. Es ciencia confirmada, repetida y estudiada por décadas. Y la implicación de eso es gigantesca. Significa que la realidad externa no es algo separado de ti, actuando por leyes frías y distantes. La realidad es un campo vivo, vibracional, que responde a tu presencia, a tu intención, a tu frecuencia. Lo que tú vibras afecta lo que tú ves. Lo que tú ves depende de la forma en que te colocas frente al mundo. El observador, lejos de ser pasivo, participa activamente en la creación de lo que percibe. Esto abre una nueva puerta de entendimiento. La vibración que tú sostienes no solamente influye en tu vida interior, literalmente altera la forma en que la materia responde a tu alrededor. Los fotones, esas partículas de luz que forman todo lo que vemos, reaccionan a tu conciencia. Se organizan, se mueven, eligen caminos distintos dependiendo de tu estado vibracional. Y si la luz obedece a la vibración de la conciencia, ¿qué decir de las situaciones, de los encuentros, de las oportunidades que parecen surgir o desaparecer en ciertos momentos de la vida? Nada es coincidencia cuando se mira a través del lente vibracional. Todo empieza a parecer una respuesta, y de hecho lo es, porque el universo se comunica por frecuencia, y la frecuencia más constante que tú emites es la que atrae las tramas invisibles que tejen lo que tú llamas realidad. Cuando cambias el estado interno, cambias el campo, y al cambiar el campo, los elementos dentro de él se reconfiguran. Personas que antes no te veían empiezan a notarte. Puertas que parecían cerradas se abren con naturalidad. Situaciones antes repetitivas se disuelven como neblina ante el sol. Lo invisible toma forma. Las ideas se transforman en forma. Los sentimientos se vuelven materia. Y todo eso sucede no por magia, sino por vibración, por una ciencia que ahora, poco a poco, empieza a confirmar lo que las escuelas espirituales más antiguas siempre supieron: que existe una conexión directa entre el estado interno y la manifestación externa. El campo cuántico, como se llama ese océano invisible donde todo pulsa, es sensible. Está moldeado a partir de patrones sutiles, y esos patrones parten de lo que tú vibras. No es un lugar distante, separado de la vida común. Es el propio telón de fondo de la existencia. Está ahora mismo a tu alrededor, entrelazado con el aire que respiras, con los objetos que tocas, con las personas que cruzan tu camino. Y en ese campo, las vibraciones no se pierden. Se entrelazan, se propagan, se organizan, forman redes, caminos,
colisiones y sincronicidades. Cada pensamiento sostenido con emoción suficiente es como una piedra lanzada en ese lago invisible. Las olas se expanden y tarde o temprano regresan como realidad manifestada. Por eso, comprender la ciencia de las vibraciones no es solo un ejercicio de curiosidad, es un despertar a tu poder creador, es darte cuenta de que no eres solo un visitante del universo. Eres un co-creador constante, emitiendo comandos a cada segundo, incluso cuando no te das cuenta. Y esos comandos son tus vibraciones. Ellas hablan antes que tu boca. Ellas anuncian lo que está por venir, incluso antes de que decidas actuar. Si todo vibra y el campo cuántico responde a esa vibración, surge inevitablemente la pregunta: ¿de dónde parte esa frecuencia que tú emites? ¿Cuál es el origen de la vibración que organiza, atrae o repele experiencias en tu campo? Para responder eso, es necesario mirar hacia una enseñanza tan antigua como universal, repetida en los salones secretos de los templos y grabada en tablillas de piedra desde los tiempos de Thoth. El todo es mente. Ese no es solamente el primer principio hermético, es la base sobre la cual descansa toda la arquitectura de la realidad. El universo, antes de ser energía, es conciencia, y toda conciencia comienza en el pensamiento. La mente no es una espectadora de la vida, es el primer soplo creador. Cada pensamiento que nace en el silencio de tu interior lanza una semilla vibracional en el campo invisible. Y como toda semilla, necesita de un ambiente para germinar, de una emoción para nutrirse, de una frecuencia para florecer. El pensamiento es semilla, la emoción es agua, la vibración es fruto, esa secuencia es sagrada, no se puede romper. Lo que piensas empieza a formar una imagen invisible, una idea, un impulso, una intención. Pero es solo cuando esa idea encuentra una emoción verdadera que adquiere peso vibracional. Es el sentimiento el que activa el campo, el que llena la semilla con energía viva. Y cuanto más intensa sea esa emoción, más fuerte será el patrón vibracional que genera. A partir de ahí, esa vibración se expande. Y el universo, como un gran espejo sensible, responde. Lo que vives hoy es, en gran parte, el fruto de las semillas mentales que sembraste en algún momento del pasado. No solo aquello que pensaste superficialmente, sino lo que alimentaste con repetición, con emoción, con presencia. Porque el campo cuántico no responde a la distracción, responde a la coherencia vibracional. Cuando piensas algo con claridad, lo sientes con verdad y sostienes ese estado de forma continua, moldeas una vibración que tiene peso, una vibración que se mueve por el espacio y empieza a atraer todo lo que esté en la misma frecuencia. Es como una señal emitida por una torre invisible. Quien esté en la misma sintonía, la escucha. Quien no, simplemente no la percibe. Y así, situaciones, personas, encuentros y hasta decisiones que crees que son elecciones racionales, surgen como respuestas vibracionales a lo que estás transmitiendo. La mente es el portal, es el laboratorio donde la realidad empieza a ser esculpida, no fuera de ti, sino dentro. Es dentro donde el universo comienza a tomar forma. Es dentro donde se crean las imágenes, se formulan los deseos, se instalan las creencias. Y todo eso genera campo, todo eso vibra, todo eso siembra algo en lo invisible que tarde o temprano se mostrará en lo visible. ¿Alguna vez te has detenido a observar lo que repites mentalmente todos los días? ¿Qué tipo de diálogo sostienes contigo mismo? ¿Qué tipo de pensamientos surgen automáticamente cuando algo no sale como esperabas? Porque cada uno de esos pensamientos
incluso los más discretos, están lanzando vibraciones al campo. Vibraciones que no se pierden, no desaparecen en el viento. Circulan, se acumulan, se fortalecen, se materializan. Y lo más impresionante es darse cuenta de que no todo pensamiento que tienes es realmente tuyo. Muchos fueron programados por la cultura, por la familia, por experiencias pasadas. Y aún así, siguen creando vibración. Siguen moldeando tu realidad de forma silenciosa. Por eso, despertar espiritualmente es también aprender a observar lo que se piensa. Es retomar el control de lo que está siendo sembrado. Es dejar de vivir con semillas ajenas para empezar a elegir conscientemente lo que deseas cultivar. Cuando piensas en algo y sientes miedo, estás regando esa idea con una emoción que distorsiona el fruto. Cuando piensas y sientes gratitud, estás entregándole a la semilla el agua más pura que existe. Y el fruto que nace es ligero, nutritivo, alineado con lo que tu alma desea experimentar. Esa es la verdadera alquimia mental. No se trata de forzar pensamientos positivos. Se trata de cultivar pensamientos coherentes con lo que realmente quieres vibrar, y más aún, con lo que estás dispuesto a sostener emocionalmente. Y es en ese punto donde otro principio antiguo comienza a revelar su poder silencioso, guiando todo lo que percibes como realidad externa. El principio de correspondencia. Una ley vibracional que actúa todo el tiempo, incluso cuando no la percibes. Lo que está adentro es como lo que está afuera. Lo que tú sostienes internamente, en el campo invisible de tu conciencia, hace eco hacia el universo y vuelve en forma de circunstancias, encuentros, caminos abiertos o bloqueados, no como castigo, no como recompensa, sino como reflejo. El universo no interpreta intenciones superficiales, responde a la vibración real. Aquello que deseas con palabras puede no ser lo que vibras con el cuerpo, con el corazón. Antes de intentar cambiar el mundo, es necesario observar con honestidad lo que se está sosteniendo dentro. ¿Cuáles son los sentimientos predominantes? ¿Qué pensamientos se repiten en silencio? ¿Qué imágenes cargas sobre la vida, el amor, la abundancia, sobre ti mismo? Porque todo eso vibra, y todo eso, sin que necesites decir una palabra, está pidiendo una respuesta al universo. Es como si la realidad fuera un gran campo fértil, listo para reflejar de vuelta aquello que proyectas. Un lago cristalino. Si te acercas a él sonriendo, el agua sonríe de vuelta. Si te acercas con rabia, el reflejo se retuerce. El agua no elige lo que mostrar, solo refleja. Así también es la vida. Para ilustrar esta ley con sencillez, imagina una aldea en lo alto de una montaña. Un viajero cansado llega y le pregunta a uno de los sabios del pueblo: ¿cómo son las personas de aquí? El anciano, en lugar de responder directamente, devuelve la pregunta: ¿cómo eran las personas de donde vienes? El viajero dice: egoístas, cerradas, rudas. Por eso me fui. El sabio entonces sonríe y dice: lo siento, pero aquí son muy parecidas. Al día siguiente, otro viajero llega. Hace la misma pregunta al mismo sabio. Y una vez más, el anciano pregunta cómo eran las personas de su tierra. El nuevo viajero responde: amables, solidarias, generosas. Me voy con gratitud. El anciano entonces dice: qué bien, aquí encontrarás lo mismo. La aldea era la misma, el sabio era el mismo, pero cada viajero encontraría un reflejo de lo que traía dentro. El paisaje, los rostros, las respuestas, todo se ajustaría al campo vibracional que cada uno cargaba, y el universo, igual que esa aldea, siempre se moldea de acuerdo con quien lo observa.
Esa es la resonancia del alma. No se puede fingir, porque no responde a lo que deseas aparentar. Responde a lo que realmente está presente dentro de ti, aunque esté escondido. Y por eso tantas personas, incluso practicando técnicas, rituales o afirmaciones, siguen atrayendo los mismos patrones, porque el campo vibracional interior aún no ha cambiado. No se trata de culpa, se trata de conciencia, de darte cuenta de que tú eres el punto de origen de todo lo que te rodea, que cada detalle de tu experiencia es una extensión de tu campo interno, que el mundo no está ocurriendo en tu contra, está revelándote. Y cuando se comprende que el mundo externo es un reflejo de lo que vibra por dentro, surge una pregunta natural e inevitable. Si todo responde a una frecuencia, entonces, ¿cómo toma forma la vibración? ¿Cómo lo invisible se transforma en algo que puede ser visto, tocado, experimentado? La respuesta está en una de las leyes más misteriosas y hermosas de la creación. El sonido organiza la materia. Eso es exactamente lo que la ciencia de la cimática revela con una precisión casi mágica. A través de experimentos simples, partículas como arena o polvo fino son colocadas sobre superficies metálicas que reciben vibraciones sonoras. Y lo que antes era solo un caos de granos dispersos comienza a moverse. La vibración sonora recorre el campo invisible de la placa y obliga a los granos a agruparse, como si obedecieran a un patrón secreto. Y lo que surge allí, ante los ojos, son formas geométricas perfectas. Mandalas vivas, rosetas en movimiento. Arquitecturas vibracionales dibujadas por una inteligencia que se expresa a través del sonido. Cuanto más elevada es la frecuencia, más complejas y refinadas son las formas que aparecen. Una vibración simple genera círculos básicos, pero sonidos más sutiles, más armoniosos, más potentes, dibujan estructuras casi sagradas. Líneas, espirales, estrellas, geometrías que se parecen a las formas que vemos en la naturaleza, en los cristales, en las flores, en las conchas, en los patrones de las galaxias y hasta en las células del cuerpo humano. La vibración no es solo algo que sentimos. Tiene forma, tiene diseño, tiene estructura. Cada sonido lleva una firma única, y esa firma moldea la materia con precisión. Lo que antes era invisible se vuelve visible. Lo que parecía solo una onda gana contorno, borde, simetría. La realidad es literalmente dibujada por el ritmo de las vibraciones que la atraviesan. Ahora, imagina eso ocurriendo a escala cósmica. Imagina el universo entero como una gran pantalla viva, donde cada estrella, cada planeta, cada átomo está siendo moldeado por una sinfonía primordial. Un sonido que no se escucha con los oídos, pero que vibra en todo el tejido de la existencia. Un campo sonoro que organiza el caos, da forma a lo invisible y sostiene la belleza escondida detrás de todo lo que es. Los antiguos sabían eso. Antes de que existiera cualquier laboratorio, los sabios, los maestros constructores, los sacerdotes de las civilizaciones antiguas, ya conocían el poder creador del sonido y de la vibración, y usaban ese conocimiento para levantar estructuras que no eran solamente físicas, sino energéticas. Lugares donde la geometría no era decorativa, sino funcional. Donde cada ángulo, cada proporción, cada espacio vacío o lleno obedecía a un principio vibracional. Las pirámides no fueron construidas por casualidad. Siguen patrones geométricos alineados con constelaciones, con puntos energéticos de la Tierra, con frecuencias específicas. Templos antiguos fueron diseñados con acústica perfecta, para que los mantras y cantos reverberaran de forma exacta en los espacios sagrados. Mandalas milenarias fueron dibujadas como espejos de la armonía universal.
mapas visuales de la vibración en equilibrio. Nada ahí era solamente simbólico, era vibracional. Cada forma tiene un sonido, cada sonido tiene una forma. Eso no es solamente poético, es literal. Porque sonido y forma son dos caras de la misma fuerza, la vibración en movimiento. Y cuando comprendes eso, entiendes que el universo no crea con palabras o comandos directos, crea con frecuencia, canta, resea, pulsa. Y dentro de ti, la misma inteligencia vibracional está activa. Cada célula de tu cuerpo responde a frecuencias. Tu sistema nervioso, tu piel, tus huesos, tu respiración, tu agua interior. Todo obedece a los impulsos vibracionales que